Bueno, en la entrevista pasada nos dimos cuenta que el maestro Javier, siendo parte de España, de la provincia de Andalucía, en Sevilla, él tenía que viajar a Madrid para poder tomar clases de Hedon Gomdo y así fue como él comenzó la historia y comenzó los pininos de esto, comenzó como a trabajar en esto del Hedon. Y ahora la entrevista de esta ocasión es un poco diferente, no fue en formato del Zoom como fue la pasada. Esa entrevista se trabajó mucho en el sentido de que la persona a la que entrevistamos no tiene tanto acceso para sostener una conversación en Zoom. Entonces yo le envié las preguntas, me las respondieron y la verdad la información que esta entrevista nos da nos pone en perspectiva cómo inicia tanto el Hedon Gomdo en España como también un poquito de cómo inicia el Hedon Gomdo en Europa. Para toda la gente de acá de América, que acá tiene un comienzo diferente, esta es una información como súper interesante porque nos empieza a mostrar que también los grandes maestros pensaron en algún momento en tirar la toalla, porque está difícil ser maestro y empezar de cero algo. Es como escalar una montaña y hay momentos donde queremos tirar la toalla. Si quieres saber de quién estoy hablando y de qué maestro también pensó en dejar de esparcir el Hedon Gomdo en Europa, escúchanos. ¡Vámonos! Hola, maestro Hinojosa. Un placer poder hablar contigo, un placer poder participar de este proyecto tan hermoso para dar a conocer el Hedon Gomdo por todo el mundo, este arte marcial que tanto nos apasiona. Y bueno, gracias por querer contar conmigo. Mi nombre es Yujong Lee. En España y en Europa me conocen un poquito más por la hija del maestro Lee. Soy quinto dan de Hedon Gomdo. Mis comienzos en el Hedon Gomdo, bueno, pues yo no puedo decir como otras personas, otros maestros, que bueno, yo descubrí el Hedon Gomdo o cualquier otro arte marcial porque yo realmente nací, crecí, me crié en las artes marciales. Mi padre, que es el maestro Lee Dong-kyu, es maestro de taekwondo, maestro de Hedon Gomdo, es de aquellos pioneros que llegaron aquí a España en el año 1975, o sea que es de los pioneros de taekwondo en España y uno de los pioneros de taekwondo aquí en Galicia. Entonces, para mí las artes marciales, el Hedon Gomdo, pues es como el aire, el respirar, el alimentarse, es algo con el que he vivido. Por eso no puedo hablar de cuándo lo descubrí, cuándo lo conocí. Yo llevo practicando Hedon Gomdo desde noviembre del año 2000, o sea que ya van para casi 20 años. Y fue a raíz de que aquí a España llegó un equipo de exhibición, un equipo coreano de taekwondo y de Hedon Gomdo, y entre ellos venía el maestro Han con el presidente de la Federación Mundial y su hermano. Ellos estaban en Portugal y un maestro coreano de taekwondo de Portugal, se puso en contacto con el maestro Lee para ver si podía introducir un poquito esa demostración aquí en España, concretamente pues en la ciudad donde vivíamos, que es Orense, es donde tiene el gimnasio mi padre, el maestro Lee. Entonces llegó ese equipo y nada, fue ver el espectáculo y nos enamoró, nos enganchó y
y todos dijimos, eso es lo que queremos hacer. Mi padre, el maestro Lee, ya conocía el Hedon Gomdo de hace años. Lo que pasa es que él estaba más centrado en el taekwondo. Él es noveno dan de taekwondo. Entonces él estaba centrado en taekwondo, no quería saber nada de otras artes marciales. Pero sí que había estado en contacto con el kendo, ya que su padre, por ser oficial de policía, pues practicaba kendo, porque de aquellas estaban todavía con la ocupación japonesa. Entonces él, bueno, el mundo de las espadas pues las conocía, pero no le interesaban demasiado. Hasta que vio esa demostración y supongo que pensó que pues que era hora de buscar un nuevo proyecto, ¿no? Y entonces pues empezamos así, un poquito así. Él trabajó muy duro para profundizar más en el Hedon Gomdo. Él, después de trabajar toda la semana en Orense, en su gimnasio, pues después el fin de semana tenía que viajar hasta Portugal, que era donde estaba el maestro Han. Tenía allí un poquito su sede, bueno, o quería poner ahí su sede para expandirse por toda Europa. Y entonces pues el maestro Lee iba todos los fines de semana a Portugal a entrenar, y bueno, y así comenzó. Y entonces Orense fue el primer gimnasio de España en introducir el Hedon Gomdo. Y después ya aparte pues empezaron los cursos de formación de instructores, que eran solo para aquellos que ya eran instructores o maestros o cinturones negros ya de otras artes marciales. Nuestros comienzos, como todos los comienzos, pues fueron muy bonitos. Yo los recuerdo con mucho cariño, aunque fue hace muchísimos años, pero todavía los recuerdo con mucho cariño. Teníamos mucha ilusión. Empezamos 8 personas, 4 mujeres y 4 hombres. Y bueno, estábamos entusiasmados. El dobo nos encantaba. Tener una espada en las manos, aunque fuese de madera, pero era todo tan nuevo y bueno, estábamos muy ilusionados. Y entonces pues empezamos así, pero tuvimos la suerte de que teníamos 2 maestros de lujo. Mi padre, el maestro Lee, pero también estaba el maestro Han, ya que, como comenté antes, él estaba en Portugal, pero lo de Portugal pues no salió muy bien, y entonces él estaba con la idea de regresar a Corea y olvidarse un poquito de expandirlo en Europa, porque no veía que eso pudiese cuajar. Entonces mi padre le propuso que no regresase a Corea, que sino que viniese hasta donde estábamos nosotros, hasta Orense, y que montase allí su sede para expandirse a toda Europa. Él lo consultó con el presidente de la Federación Mundial y bueno, les pareció una buena idea y intentarían probarlo durante una temporada, y entonces pues se vino. Y yo tuve la gran suerte de que vivió en mi casa. Yo de aquellas aún vivía con mis padres, vivió en nuestra casa durante un año. Entonces, bueno, fui muy afortunada, porque durante un año puedo decir que lo tuve para mí solita. Todos los días hablábamos, entrenábamos horas extras, me contaba anécdotas de su infancia, de cómo descubrió él el Hedon Gomdo, de sus entrenamientos, me contaba alguna que otra leyenda muy hermosa de Hedon Gomdo. Entonces yo fui muy afortunada. Y después el grupo que habíamos comenzado para entrenar, pues también éramos muy afortunados, porque teníamos a la vez a dos grandes maestros. Y entonces, bueno, pues fue una época muy bonita.
también muy dura, porque algunos veníamos del taekwondo y entonces, pues claro, nos chocaba un poco algunas posturas, o nos costaba, o porque era mucho más rígido, y mientras que el Hedon Gondo es mucho más plástico y necesitas soltarte un poco, entonces nos costaba un poco, pero fue agradable, fue muy agradables esos comienzos. Y después, poquito a poco, pues la gente se fue animando, porque al principio nos veían entrenar y como éramos tantas mujeres, pues al principio pensaban que era un arte marcial solo de mujeres, creían que estábamos bailando, vamos, que no nos tomaban muy en serio, pero al final a la gente le empezó a entrar ese gusanillo y gente que hacía taekwondo, que practicaba taekwondo, pues miraba las clases, hasta que, bueno, alguno se atrevía a empezar. Y cuando empezaban se daban cuenta de que no era tan fácil, de que no era tan como ellos creían que era para mujeres o para gente mayor, sino que vieron que era un entrenamiento muy, muy, muy duro, muy duro físicamente, muy duro de aquí, como cualquier otro arte marcial. Pero era duro, las posiciones bajas, los sodoses, los gimases, bueno, entonces ahí ya empezaron a respetarnos un poquito. Y poquito a poco, pues, fueron aumentando las clases, después con la formación de otros instructores a lo largo de todo el territorio español, pues entonces también empezaron a surgir cada vez más escuelas, más alumnos. De momento en España no somos muchos, pero a lo mejor puede ser que por eso los que practicamos taekwondo aquí los que practicamos Hedon Gondo aquí en España todavía estamos muy unidos. Cuando hay seminarios nacionales o campeonatos nacionales, más que competir entre nosotros, pues lo que nos apetece es reunirnos, hablar, vernos, es más una especie de unión, de fusión entre hermanos del Hedon Gondo, más que una especie de competición. Entonces, a mí me apena un poco que la gente no se motive más para practicar este arte marcial, pero bueno, la ventaja de momento que yo veo es esa, que aún somos una familia, porque estamos muy unidos y nos apreciamos y nos respetamos todos muchísimo. Bueno, la responsabilidad de ser hija de quien soy. Siempre ha sido una responsabilidad ser la hija del maestro Li. También un honor, un orgullo ser su hija, pero sí que ha conllevado siempre una gran responsabilidad. Siempre me vi, no porque no me lo exigiese nadie, pero sí que siempre me vi un poquito como que tenía que demostrar que valía, ¿no? Que yo valía. Tenía que demostrar que los grados que yo iba consiguiendo no me los regalaban por ser quien era, sino que los conseguía por méritos propios, ¿no? Entonces, me obsesionaba bastante, entrenaba muchísimo, entrenaba muy duro, porque yo quería demostrarle a todo el mundo que no me lo habían regalado, ¿no? Que era mío por méritos propios, que me lo había merecido y que yo trabajaba duro para ello. Entonces sí que siempre fue un peso así un poquito grande, una mochila grande, porque yo me veía más observada, más examinada que el resto de la gente, ¿no? Yo tenía la sensación de que, pues, si otras personas, aunque técnicamente no fuesen tan buenos, pues como que no pasaba nada, ¿no? Pero que como que yo, como que a mí no se me perdonaba, ¿no? No ser técnicamente tan buena o técnicamente tan perfecta, que creo que no era cierto eso, pero bueno, era
el miedo o la sensación que yo siempre tenía, pero yo siempre me sentí muy querida, muy arropada y muy respetada por otros maestros. Quiero decir que no tuve esa sensación, pero bueno, sí que recuerdo que al principio sí que me obsesionaba un poquito, porque tampoco quería defraudar a mi padre, no quería que se avergonzase de mí, que tampoco era eso cierto, pero bueno, cuando una es joven, pues tiene ese tipo de cosas y pensamientos en la cabeza. Entonces, siempre entrené duro. Pero entrené duro igual que entrena todo el mundo entrena duro, yo lo veo en todas partes que todo el mundo entrena duro, pero sin esa responsabilidad, sin ese peso. Y entonces yo era como que siempre tenía que estar demostrando que era buena, siempre tenía que estar demostrando que no era solo la hija del maestro Lee, pero bueno, ahora estoy mucho más relajada. Después lo de ayudarle con los cursos, los seminarios para la formación de instructores. Yo comencé no ayudándolos, sino simplemente haciendo la demostración. Yo todavía tenía grados bajos, era de aquellas todavía cinturón verde, verde-azul, pero él me llevaba a las distintas ciudades, a los distintos cursos, pues, para que hiciese una pequeña demostración. Entonces, él quería enseñar primero el Sangsugong-po Ilbon, el primero. Pues me mandaba a hacer a mí la demostración. Y después de que todo el mundo me viese, entonces él enseñaba. El Sangsugong-po Ilbon, pues me mandaba a hacer la demostración y así era. O sea, que decir que mi parte era simplemente hacer las demostraciones. Y nada más, yo no enseñaba ni nada. Después, cuando ya conseguí el cinturón, el primer Dan en Suiza en el año 2005, ya me permitía, ¿no? No enseñar, sino corregir o resolver dudas, ¿no? Entonces, si el número de participantes en ese seminario era un poco grande, pues entonces él atendía a unos, otros me preguntaban a mí dudas, mientras él enseñaba a unos, otros me preguntaban dudas. Entonces yo, pues, lo que hacía era eso, pues, resolver dudas, pero no enseñaba nada. Después, bueno, seguí creciendo de grado, saqué también el título entonces de instructor, de maestro, y entonces ahí sí que ya lo ayudaba un poquito más, sí que enseñaba enseñaba, y alguna vez tenía que viajar y dar los cursos yo sola, pues debido a pues alguna enfermedad o alguna lesión o por otro tipo de cosas que entonces él no podía viajar. Entonces ahí sí que las daba yo los seminarios. Y bueno, pues empezó así un poquito la cosa. Yo al principio tenía un poquito de dudas de si sería capaz, porque yo me ponía delante de todos esos que eran maestros de otras artes marciales, eran todos hombres grandes, fuertes, y yo era ahí pequeñita, y entonces decía, ¿me respetarán? ¿No me respetarán? ¿Me obedecerán? ¿Me harán caso? Pero muy bien. Siempre recibí mucho respeto por esos que ya eran maestros, y además eran maestros de otras artes marciales, pero eran maestros de más grado que yo, y sin embargo siempre me respetaron, me llamaban maestra. Muy bien, siempre estuve y estoy muy contenta por ello. Yo torneos reconozco que no participé en demasiados.
Participé en el año 2004 en Corea, en el mundial, de aquellas se llamaban mundiales, no eran todavía muy limpias. Participé en el 2004 y en el 2006 en Corea. Participé en esas dos competiciones. Hice un buen trabajo, no gané, pero me sentí muy satisfecha porque hice un buen trabajo. A pesar de no haber ganado, recuerdo con bastante emoción y sobre todo sorpresa porque a pesar de no haber ganado, muchos maestros que ya estaban bastante consolidados, pues se acercaban a mí para felicitarme por el trabajo que había hecho, por lo bien que lo había hecho, ¿no? Entonces yo me había quedado así un poquito sorprendida, porque sin embargo veía que aunque había ganado, que no le decían eso, y sin embargo que me venían a mí. Entonces, la verdad, me sentí bastante satisfecha en esas dos competiciones. Después, en el año 2007, participé en el primer europeo que se celebró en Suiza, en Bar, que también se llamaba de aquellas europeo, no era todavía Euromolimpia. Y bueno, ese lo recuerdo con mucha emoción porque ahí sí que logré el título de campeona de Europa en Gompo y subcampeona en la modalidad de Gyeokgom con mi querido compañero Enrique, que bueno, que ya no está entre nosotros. Y ese campeonato lo recuerdo con mucho cariño. España ese año habíamos llevado casi todos los trofeos importantes. Y después, quise participar en el 2008, en el Mundial del 2008, pero bueno, por una serie de circunstancias, pues al final no pude participar. Y después lo dejé un poquito de lado porque, bueno, mi pareja de Gyeokgom, Enrique, pues falleció y entonces pues se me quitaron un poquito las ganas de que a lo mejor no está bien dicho, ¿no? Pero se me quitaron un poquito las ganas de participar y entonces estuve mucho tiempo seguía entrenando, pero ya no tenía esa ilusión por participar en las competiciones y después tampoco encontraba un compañero de Gyeokgom que me encajase porque él y yo teníamos muchísima complicidad. Con solo mirarnos a los ojos ya sabíamos lo que había que hacer o lo que estábamos pensando. Alguna vez pues él se quedaba parado porque no sabía cómo había que continuar, entonces yo solo le miraba y ya nos entendíamos perfectamente. Entonces no encontré esa pareja y por eso lo dejé un poquito de lado. Y bueno, después la vida me llevó por otro camino. Me casé, entonces me marché de Orense, estoy viviendo en otra ciudad y bueno, empecé con otros proyectos y ahora, por ejemplo, estoy metida un poco en un proyecto social en África y llevo varios años, entonces me coincide que me voy a África cuando son los Mulimpia, por eso no me veis en los Mulimpia y por eso creo que hay mucha gente que todavía pues que no me conoce, porque la gente que me conoce son de cuando yo participaba, pero que eso ya fue hace mucho tiempo. Entonces ahora soy una desconocida, pero bueno, tengo pensado volver, aunque solo sea de espectadora, porque me gusta el ambiente, no el ambiente de la competición, sino que me gusta el ambiente entre la gente y eso de reunirnos todas las personas de todas partes del mundo y contar nuestras experiencias y nuestras anécdotas, es algo que me fascina. Entonces lo volveré a retomar. Pero bueno, ahora de momento la vida me ha llevado por otros caminos y por eso lo tengo un poquillo abandonado. Después, alguna experiencia de los exámenes. Bueno, pues estoy en los exámenes, pues siempre he estado súper nerviosa, da igual la de exámenes que haya hecho, que muy nerviosa, pero recuerdo un examen en concreto que fui la única de todo el examen
que suspendió. El maestro Lee pues me suspendió. Hice un examen muy bueno, pero no fui capaz de apagar la vela. Me puse nerviosa y no apagué la vela. Entonces, aprobó todo el mundo, menos yo. Quedaron todos asustados, claro, porque ellos pensaban, bueno, si se lo hizo a su hija, nos lo podrá hacer a cualquiera. Y entonces eso lo recuerdo con bastante gracia, porque me hizo recuperar ese examen. Entonces, un par de meses después tuve que hacer la recuperación de ese examen y sí, fui capaz y apagué la vela y entonces aprobé. Toda mi trayectoria de Hedon Gondo, bueno, guardo muy buenos recuerdos. Y me siento muy orgullosa de todo lo que he hecho. Por ejemplo, en el año 2005 en Bar, cuando me examiné para primer dan, fui el primer cinturón negro de toda España, no instructor, no maestro. De aquellas ya había cinturones negros en España, pero eran maestros. Como comentaba el maestro Romero de sus seminarios de instructor, ¿no? Que subía hasta el norte para entrenar. Entonces, ya había instructores con el cinturón negro. Pero yo me refiero a que fui el primer cinturón negro, no instructor. Es decir, que empezó como alumno desde cinturón blanco. Y fui también la primera mujer de Europa también en conseguir el cinturón negro. Pero también me estoy refiriendo a no instructor, no maestro. Porque ya de aquellas ya había en Alemania una maestra, la maestra Bach, que ella ya tenía su grado. Entonces, yo me estoy refiriendo a no instructor. Yo de aquellas no era instructor. Entonces también eso, fui la primera mujer cinturón negro de Europa. Y para mí, pues eso es un orgullo. Y en estos momentos, al ser quinto dan, no sé si soy la mujer más con el grado más alto, pero bueno, sí que desde Corea comentaron que sí que era de las mujeres con grados más altos, y entonces eso también es un orgullo y también es una mochila que pesa también, porque eso te obliga a seguir ahí siempre arriba. Después también, por ejemplo, fui invitada con Enrique, con mi pareja Enrique, a participar en el París-Bercy. Que el París-Bercy, para quien no lo conozca, es uno de los festivales internacionales de artes marciales más grandes y más espectaculares del mundo. Allí participan todas las artes marciales que existen en el planeta y participan también de los grandes maestros de artes marciales. Y entonces nos invitaron a representar el Hedon Gondo. Fue hace tantos años que la verdad es que no recuerdo muy bien en qué año fue. No recuerdo muy bien si fue a finales del 2007 o a principios del 2008. Y también fue espectacular, ¿no? Allí un estadio, un pabellón inmenso. Y nos habían comentado que creo que había como 22.000 personas en el público. Bueno, eso fue espectacular, cosas así, no sé, ahora mismo así no recuerdo así muchas cosas más, pero bueno, todo lo que me ha sucedido durante todos estos años de Hedon Gondo han sido muy buenos. No me arrepiento de nada. Y estoy muy orgullosa de todo lo que he hecho, de todo lo que he conseguido, y hay que ser. Maestro Hinojosa, muchísimas gracias por esta oportunidad, por esta entrevista.
para permitir, ¿no?, que la gente me conozca un poquito. Te felicito por este proyecto, ya te lo había comentado antes, te felicito. También te felicito por tus ganas de seguir entrenando, porque sé que entrenas durísimo, Y bueno, nada, solo me queda despedirme. Espero seguir en contacto contigo. Y bueno, para toda la gente que practica Hedon Gondo, que sigáis adelante, que sigáis luchando, que es un camino largo, ¿no? Como dice el maestro, mi padre, el maestro Lee, que es como hacer el camino de Santiago. Siempre hay que ir hacia adelante, siempre hay que ir hacia adelante. Que no es fácil, ¿no?, pero que hay que seguir luchando. Entonces, que nadie se desanime y que sigáis luchando, entrenando y divirtiéndoos. Y la gente que todavía no conoce el Hedon Gondo, bueno, pues que se anime a probarlo, que se anime a conocerlo, que se anime a disfrutarlo, porque va a terminar amándolo, como lo amamos el resto de los que lo participamos. Solo deciros que muchísimas gracias y que disfrutéis del Hedon Gondo y que disfrutéis de la vida. Hedon. ¿Qué tal? ¿También les explotó la cabeza como a mí con toda la información que nos comparte la maestra Yuyong? Está súper interesante todo lo que comenta, cómo de repente se pasa de Portugal a España, cómo el maestro Sang Kyung Han, que en la comunidad del Hedon es una persona muy importante, también tuvo sus trastabilleos. Y pues sobre todo me encantaría saber qué preguntas les nacen a ustedes, qué les gustaría preguntar, qué les gustaría saber en el siguiente video. La verdad a mí se me hace muy valioso a la gente que viene nueva, a todos estos Hedon Gomdoines, primeros danes, segundos danes, cintas de color que se están entrenando y están conociendo un poco de la historia de la gente que estuvo antes de ellos, incluso ciertos maestros que ni siquiera saben este tipo de historia. Y también me gustaría saber, llevamos 2 entrevistas de las 4 programadas para España. ¿Qué país te gustaría que entrevistáramos en el siguiente capítulo? Nos vemos la siguiente semana y sigan entrenando. Hedon.